Por Colibrí, la Radio Eco, presentamos periodismo y literatura. Están aquí las notas, los libros, los estilos, los registros, las voces y sus protagonistas. 10 años consecutivos de credibilidad. Por Bogotá es TV, sin lugar a dudas, el canal de streaming de la multimedia ecosolidario.com.co, líder en periodismo social en América. Bienvenidos a Bogotá es TV y a Eco, Radio Eco, la radio del canal de streaming de la multimedia Ecosolidario. Hoy tenemos en Periodismo y Literatura la ocasión de conocer la vida y las obras de un ser humano irreverente, inteligente, grande, de una estatura literaria y periodística fuera de serie. El señor Henry Valentín Miller, norteamericano, sacudió en los años 50 y 60 todos los estamentos morales de los Estados Unidos y desde luego de muchos lugares del mundo. Fue París la única ciudad que lo acoge, lo recibe y le facilita todos los medios para llegar a ser un grande, tanto en el periodismo como en la literatura. En Le Monde, más adelante les voy a contar una anécdota muy hermosa de Henry Miller y el director de Le Monde. Por el momento, como siempre, los periodistas, los literatos, los escritores mantienen la música. Ahora quizá digamos la USB, antes era un long play debajo del brazo. De Panchito Risset, Réntame un cuartito. ¿Por qué ríes así? Si no tienes razón para amargar mi corazón. Tú sabes que te quiero y en el cuartito espero, llorando por ti. ¿Por qué no vienes a mí? El cuartito está igualito como cuando te fuiste. La luz a medio tono, la cortina bajita, como tú la pusiste. Tu retrato con flores, porque aquí tú eres Dios. En este altar sagrado, donde te espero yo. La radio está en el sitio donde tú la pusiste. ¿Te acuerdas? Junto al Vigo, donde mi amor te di. El cuartito está igualito como cuando te fuiste, y siempre estar así, como te gusta a ti. Está en el sitio donde tú la pusiste. ¿Te acuerdas? Junto al Vigo, donde mi amor te di. El cuartito está igualito como cuando te fuiste, y siempre estar así, como te gusta a ti.
era Panchito Risset, con la orquesta de Luis Lija Ortiz, El Cuartito. Henry Miller sacude la moral de los Estados Unidos, denuncia la hipocresía, estigmatiza a la sociedad norteamericana y suscita una serie de controversias en el seno de los intelectuales. Nueva York se convierte en el centro de la intelectualidad. Hoy es el centro de los negocios y de las marcas. Nueva York de los años 60, donde estaba Chuck Berry, donde empieza también a salir a la palestra con toda su fuerza todos aquellos cantantes del rock and roll, aquellos que fueron grandes, aquellos que fueron famosos, para no cerrarnos en un solo nombre. Viaja a París y allí empieza a encontrar toda su fortaleza. Novelista estadounidense Henry Miller, que nace en Nueva York el 26 de diciembre de 1891 y muere en Los Ángeles, California, el 7 de junio de 1980 en Pacific Palisadas, en Los Ángeles. Criticado y critica el paso y el devenir de la existencia humana, desnudando con cinismo y múltiples contradicciones, fue censurado por su estilo y contenido provocativo y rebelde en relación a la creación literaria. Sus obras influyeron notablemente en la llamada generación Beat. Henry Miller, cuando llega a París, va a trabajar en uno de los periódicos más famosos que ha tenido el mundo. Y allí se encuentra con el director, y Henry Miller era un poco vago, ¿no? Un poco desjuiciado, si se quiere. Y le pregunta en una nota, porque no le habían pagado, al director le pregunta y le hace un signo de pesos. De un signo en esa época sería un signo de euros, para decirnos en esta época. En esa época en París estaba, creo que era el peso francés, y entonces le hace un signo de pesos. Y luego el director le contesta, ¿de qué, señor Miller? En una forma muy inteligente le dice, puede ser que usted escribía, pero no escribía bien. En Henry Miller se encuentran los dos estilos, y quizá es de los pocos escritores que supo manejar los dos estilos a la vez, la literatura y el periodismo. Es un ajedrez, son blancas y negras que jugaban en Henry Miller en su manejo literario. Es una fortaleza Henry Miller en el manejo del idioma inglés, además que lo escribía con belleza y donosura, era elegante en todo el manejo del idioma. Y Henry Miller hace con Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio una revolución inesperada. Se monta en los cerros de la cultura, en los cerros de la literatura, en las montañas literarias de los años 60, en las montañas literarias del mundo, y sus obras, Trópico de Cáncer, Trópico de Capricornio, se leen por todo el mundo. Se peleaban los libros de Henry Miller, pero era una cultura, no eran libros que se compraban por comprar para llenar los anaqueles. La juventud de Miller, dice Wikipedia, fue errática, alternaba diversos trabajos con breves periodos de estudios en el City College de Nueva York en 1928. Se casa con John Mansfield tras divorciarse de su primera esposa, Beatriz Silvas, con la que tuvo una hija. En 1930, durante la Guerra Mundial, la Guerra de la Gran Depresión, marcha a Francia, donde vive el estallido de la Segunda Guerra Mundial. En esta época Miller decide consagrarse totalmente a la literatura, pero también escribía para Le Monde, para el diario El Mundo de París. Sus primeros años de bohemia en París fueron miserables. Tuvo que luchar contra el frío y el hambre. Se alimentaba con las comidas que le ofrecían y dormía cada noche bajo un puente distinto. La suerte se presentará en la persona de Richard Osborne, un abogado americano que le ofrece una habitación en un departamento que él tenía. Cada mañana Osborne dejaba encima de la mesa de la cocina un billete de 10 francos para que Miller lo gastara a su conveniencia. Y allí conoce a la mujer que lo salva,
Anaïs Nin, de la que fue amante, a Brassai y Alfred Perles, y empiezan sus tanteos con el surrealismo. También era pintor, Henry. En el otoño de 1931, Miller obtiene su primer empleo como corrector de estilo en el periódico Chicago Tribune, gracias a su amigo Alfred Perles, ocasión que aprovecha para publicar varios artículos que firmará con el nombre de Perles, dado que solo los miembros del equipo editorial podían editar sus escritos. Escribe en ese año Trópico de Cáncer en la Villa Seurat de Montparnasse. Montparnasse es bello, es hermoso. Allí queda el cementerio Montparnasse, donde están Simone de Beauvoir, están enterrados los famosos del mundo, que eran en ese momento los famosos de Francia. Será publicado este libro gracias al apoyo de su amiga y amante, la escritora Anaïs Nin, en 1934. Esta novela le supuso en los Estados Unidos un proceso por obscenidad, según las leyes vigentes en esa época dictadas contra la pornografía. Esta novela estuvo censurada en su país hasta el año de 1961. Por eso es que en el 61 se despierta la rebeldía norteamericana. Eran los 60, era la huella que dejan los años 60 que transformaron culturalmente al mundo. Y solo pudo ingresar la novela clandestinamente con las portadas de Jane Eyre, el clásico de Charlotte Brontë. Miller prosigue su batalla personal contra el puritanismo, intentando liberar desde un punto de vista moral, social y legal los tabúes sexuales existentes en la literatura americana. Continúa escribiendo novelas, escribe Nexus, Sexus, Plexus, todas censuradas en los Estados Unidos por obscenas. Publica Primavera Negra en 1936 y Trópico de Capricornio en 1939, que consiguen difusión en los Estados Unidos pese a estar vendidas subrepticiamente, lo cual contribuye a forjar su reputación de escritor underground, escritor del bajo fondo. Regresa a los Estados Unidos en 1940 y se instala en el Big Sur, California, donde continúa produciendo una literatura pujante, llena de color, socialmente crítica. Escribe El Coloso de Marussi en 1941, que versa sobre su viaje a Grecia, país que visitó invitado por Lawrence Durrell. El libro, más que una guía, es el uso al monumento lírico, a la sensualidad mediterránea, una crítica brillante al modo de vida americano y un alegato por la paz. Le siguieron La pesadilla del aire, acondicionado en 1945 al 47, la trilogía de la crucifixión rosa, compuesta por Sextus 1949, Plexus 1953 y Nexus en 1960. Escribió Las naranjas del Bosco en 1957 y el estudio literario El mundo de H. Lawrence en 1980. Se le ha considerado incluso un posmoderno. Sus Trópicos, tachados de pornográficos, generaron una gran polémica y fueron prohibidos en los países anglosajones. En 1964, la Corte Suprema de los Estados Unidos anula de la Corte de Estado el juicio contra Miller por obscenidad, lo que representa el nacimiento de lo que más tarde será conocido con el nombre de la revolución sexual. Entre sus aficiones estaban las de pianista amateur y pintor. Escribió libros sobre su pintura y tras su muerte sus acuarelas fueron trasladadas a dos museos. El Henry Miller Museum of the Art en la ciudad de Omachi, Nagano, Japón, y el Henry Miller Art Museum de la Costa Gallery de Big Sur. Falleció a causa de complicaciones circulatorias en Pacific Palisades, California. Sus restos fueron incinerados y sus cenizas esparcidas sobre el Big Sur. Henry Miller llega a Francia cuando estalla la Segunda Guerra Mundial. Y esto también marca su vida. Y lo marca porque era un hombre de paz, era un hombre que quería vivir aquello que él sentía, que era lo mejor que puede sentir un hombre, el amor. Y siente algo extraordinario, maravilloso. Y aquí tenemos para ustedes, después de ver un video de la participación de los Estados Unidos con los aliados
en la Segunda Guerra Mundial, que está a la par con la vida de Henry Miller y con la vida de otros grandes que llegaron, porque John Dos Passos, otro gran escritor norteamericano, también llega a Europa. De esta manera, podemos decir, Ernest Hemingway también se va para la guerra, y son muchos, inclusive el mismo Daniel Santos, el cantante de música del puertorriqueño, también va para la guerra en esa época. Son muchos los intelectuales que están en Europa, especialmente en París, sintiendo los dolores de la guerra, sintiendo la muerte de los soldados norteamericanos en Normandía, en la invasión a Normandía, cuando a Valleys confunden a los soldados de Hitler y ellos penetran engañándolos con unos tanques falsos y con armas falsas, engaña que van a Valleys, pero no, ellos entran por Normandía, que fue la gran matanza de soldados norteamericanos. Luego de esto tendremos algo que nos parece muy especial, y es un encuentro que hace nuestra compañera productora y directora de estas emisiones, quien encuentra la carta de Anaïs Nin, la carta de Henry Miller a Anaïs Nin. Esto es una maravilla del video que YouTube nos facilita y nos permite entregarles a ustedes. Diana Castro es la que consigue este documento y nosotros se los queremos presentar. Es una forma elegante, hermosa, la literatura epistolar, si se quiere, de don Henry Miller. Carta de Henry Miller a Anaïs Nin. Queridísima Anaïs, terriblemente vivo, afligido, absolutamente consciente de que te necesito. He de verte. Te veo brillante y maravillosa y al mismo tiempo le he escrito a June y me siento desgarrado. Pero tú lo entenderás. Debes entenderlo, Anaïs. No te apartes de mí. Me envuelves como una llama brillante, Anaïs, por Dios. Si supieras lo que siento en este momento. Quiero conocerte mejor. Te quiero. Te quise cuando viniste a sentarte en mi cama. Esa segunda tarde fue toda como una cálida neblina. Y de nuevo oigo cómo pronuncias mi nombre, con ese extraño acento tuyo. Despiertas en mí tal mezcla de sentimientos que no sé cómo acercarme a ti. Ven a mí, aproxímate a mí. Será de lo más hermoso, te lo prometo. No sabes cuánto me gusta tu franqueza. Es casi humildad. Sería incapaz de oponerme a ella. Esta noche he pensado que debería estar casado con una mujer como tú. ¿O es que el amor al principio inspira siempre estos pensamientos? No temo que quieras herirme. Veo que tú también posees fuerza de distinto orden, más escurridiza. No te romperás. Dije muchas tonterías sobre tu fragilidad. Siempre he sentido un poco de vergüenza, pero la última vez menos. Acabará desapareciendo toda. Tienes un sentido del humor delicioso, lo adoro. Quiero verte reír siempre. Te lo mereces. He pensado en sitios a donde deberíamos ir juntos, sitios oscuros, aquí y allí en París, por el simple hecho de decir, aquí vine con Anaïs, aquí comimos, bailamos o nos emborrachamos juntos. Ay, verte borracha alguna vez, qué privilegio. Casi me da miedo de proponértelo. Pero Anaïs, cuando pienso cómo aprietas contra mí, cuán ansiosamente abres las piernas y qué húmeda estás, Dios, me vuelvo loco de pensar en cómo serías cuando todo se disuelve. Ayer pensé en ti, en cómo ciñes las piernas en torno a mí, de pie, en cómo se tambalea la habitación, en cómo caigo sobre ti la oscuridad sin saber nada, y me estremecí y gemí de placer. Pienso que si he de pasar todo el fin de semana sin verte, resultará intolerable, y si es preciso iré a Versalles el domingo, lo que sea, pero he de verte.
No temas tratarme con frialdad, me bastará con estar cerca de ti, con mirarte admirado. Te quiero, eso es todo. En los años 60 se desviste a la sociedad norteamericana y también a estas comunidades latinoamericanas, a estas comunidades suramericanas, mojigatas y también fanfarronas. Estas comunidades llenas de una facilidad para engañar y para decir mentiras. Y entonces llega don Henry Miller con libros, no con armas, no con agresión. Llega diciendo, aquí está pasando lo siguiente. Y viene Trópico de Capricornio, que es una novela semi-autobiográfica del escritor estadounidense, publicada en París en 1938. Y luego dice que es una secuela de Trópico de Cáncer, que la publica en 1934. Pero su verdadera fuerza literaria llega en los años 60. Y así, ambientada en la Nueva York de la década de 1920, dice el relato, Trópico de Capricornio es la historia del despertar espiritual de su protagonista y narrador, empleado de la división de personal de la compañía telegráfica Cosmodemonic. Gran parte de la trama gira alrededor de sus años conflictivos con su mujer June Miller. A muchos nos ha pasado, y el proceso de encontrar su voz como escritor. No obstante, aunque las experiencias de su alter ego narrador, con el que comparte el nombre, son muy cercanas a las que pudo el propio Miller cuando trabajó para la compañía telegráfica Western Union, la novela se considera una obra de ficción. Miller empieza a soltar todo aquello que él le puede dar a la literatura. Trópico de Capricornio estuvo prohibido en los Estados Unidos. En 1928, Henry Miller realiza un viaje por toda Europa, lleno de curiosidad hacia lo europeo. Regresó a Nueva York y estuvo un año allí, hasta que consiguió el dinero para regresar con idea de ir a España. No obstante, se quedó en París, donde vivió hasta 1940 y escribió sus obras más famosas. Miller entró en contacto con muchos expatriados y artistas internacionales, entre ellos la escritora Naïs Nin, con quien mantuvo una intensa relación, tanto amorosa como literaria y filosófica. En París, las convicciones anticapitalistas de Miller se fueron ratificando por influencias del ambiente vanguardista y liberal de su círculo. En 1934 publicó en París su primera novela, Trópico de Cáncer, que refleja la visión de un expatriado estadounidense en París sobre multitud de temas como la sociedad norteamericana, la economía, la política, sociedad y literatura, y la sexualidad con un papel preponderante. La novela estuvo censurada en su país hasta el 61, tras lo cual fue objeto de varios juicios por obscenidad y pornografía, que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos la declaró obra literaria en 1964. Aquí es donde Miller mezcla el periodismo con la literatura, pero es una forma muy fácil de hilar. Es un tejido que solamente los grandes escritores como él, los escritores que tienen una pluma muy fina, que pueden llevar un trazo muy elegante y no salirse de ningún parámetro cuando se está tejiendo quizás el hilo con el cuero, para dar algún ejemplo. Miller, en su fortaleza de escritor, logra llevarnos en sus libros por un camino que va destilando alegría, que va destilando felicidad, a quienes nos gusta el existencialismo, a quienes sentimos el surrealismo. Quizá para los mojigatos les va dando palmadas, cachetadas en cada renglón y en cada punto aparte. Quizá podríamos decir que Miller los abofetea con sus escritos.
Tras divorciarse de su segunda esposa, June, en 1934, publica otra novela, semi-autobiográfica, Primavera Negra, 1936, basada en su infancia en Brooklyn. Tras la publicación en el 38 de Max y los fagocitos blancos, Miller, que daba clases de inglés en un instituto parisino, disfrutaba de cierta notoriedad por sus novelas. En Trópico de Capricornio, el novelista entretejió la ficción con episodios autobiográficos de su juventud. Miller tiene Trópico de Cáncer y Trópico de Capricornio, son las novelas más famosas, cuya obra es conocida por su elevado erotismo y sus numerosos referentes autobiográficos, junto con Primavera Negra, sus novelas fundamentales en la evolución de la literatura estadounidense de posguerra y del siglo XX. La obra de Miller se enmarca en el experimentalismo literario y el debate que se dio en la década de los 20 y los 30 sobre la nueva novela, al tiempo que anticipa una visión irónica de la producción literaria que le aproxima política y estéticamente a la generación beat y al posmodernismo de la década de 1960. Sus novelas son una mezcla de ensayo diario, de poesía, esbozos surrealistas y narración, donde la vida real del autor y la de su alter ego ficticio se imbrican en un intento de destruir los límites que separan los géneros literarios y lo real de lo imaginario. Esto lo dice con claridad la nota que tomamos de Wikipedia. Mientras en Trópico de Cáncer, Miller preserva mediante el uso de extensas anécdotas ciertos vestigios del tiempo cronológico, en Trópico de Capricornio, un aluvión de verbosidad inunda la obra acabando con esas microtramas. Salta abruptamente y rápidamente de la anécdota al monólogo interior. Construye un edificio verbal de proporciones barrocas. La apariencia del tiempo externo se colapsa. Al desdibujarse los límites entre memoria y creación, entre acción y texto, escrutando a un tiempo el infierno personal de su alter ego literario y su propia infancia, un espacio en el cual se puede resistir. Miller, aunque sea temporalmente, las maquinaciones deshumanizadoras de una civilización capitalista cuya ética se encuentra en decadencia, las profundiza y las lleva más abajo, las lleva al desfiladero, a la cañería social. En Trópico de Cáncer, Miller, en su trama y estilo, señala lo siguiente. Localizada en Francia, principalmente en París, en los años 30, es la historia de la vida de Miller, malviviendo como escritor, combinando ficción y autobiografía. Algunos capítulos siguen una narrativa estricta y se refieren a amigos, compañeros y lugares de trabajo de Miller. Otros están escritos con un flujo de conciencia o reflexiones. Está escrita en primera persona, como muchas otras de las del autor, y a menudo fluctúa entre el tiempo verbal del pasado y el presente. Hay numerosos pasajes que describen de forma explícita los encuentros sexuales del narrador, pero el libro no se centra en exclusiva en estos. Manejar la primera persona y luego manejar el tiempo verbal de pasado y presente no es muy fácil. Hay que ser un maestro de la literatura. Hay que sentirse superior en el alter ego. Hay que ser más fuerte literariamente. Hay que tener preponderancia literaria, carácter y quizá irreverencia y a veces también capricho, y sentir en esa irreverencia y en ese capricho la capacidad para decir yo soy, yo puedo, con seguridad, con firmeza. Ese era el maestro Henry Miller. Desde luego, hay muchas cosas de las cuales podemos destacar, y una de ellas que podemos destacar aquí en Colibrí, la Radio Eco, es una carta de la jornada semanal publicada el 16 de marzo, un domingo del 2003, en un periódico de Nicaragua. Aquí no aparece el nombre, pero es en un periódico nicaragüense, donde el señor Miller le pega una sacudida
al estamento norteamericano y de paso nos va recogiendo a todos los suramericanos. Estados Unidos entre genios y lunáticos. Yo tengo esta carta que la recorté hace muchísimos años, enmarcada, y la leo con frecuencia. Dice, Henry Miller nos dice en este ensayo, traducido por José Vicente Anaya, que Walt Whitman es uno de los grandes poetas del siglo XIX, quizá el poeta más grande del siglo XIX, el que escribió Hojas de hierba. Whitman también era un fuera de serie, señor. Leer a Whitman es estar al otro lado del mundo. Leer a Whitman es casi tocar las nubes con calor de playa cuando uno sube a coger el hielo. Whitman es para uno quedarse leyéndolo toda la vida. Y por eso yo no sigo leyendo y no leo a nadie después de los años 90. Para mí, los escritores se acabaron allí, y que me lo perdonen los de esta época, los de esta temporada. Dice Miller, bien podría ser el más grandioso estadounidense que ha existido, refiriéndose a Walt Whitman, y recuerda el poema del cual el viejo de la barba llena de mariposa habla de excitación. El dinero y los políticos han abierto el camino para crear toda una nación de lunáticos. Marco Antonio Campos enfrenta las contradicciones en las que incurre Alessandro Barico al intentar la definición de globalización y hacer la crítica de las simplificaciones de los bobos y amañados y optimistas en ese fenómeno. Este trabajo periodístico de Henry Miller es una auténtica pelea de lucha libre. Entrevistado y entrevistador empatan la contienda. Las ideologías y las intolerancias circulan con todos sus prejuicios y crueldades a cuestas por ese luminoso texto que pregunta a los fundamentalistas asesinos: ¿acaso Dios prefiere muertos por SIDA que vivos que usen condón? Krauss, médico y escritor, da a Monsiváis la magnífica oportunidad de especular sobre los temas esenciales de este amenazante siglo que tan mal empieza. Se refiere al siglo XX. En 2 breves centurias nos estamos yendo prácticamente por el caño del desagüe. Ahí nos jodemos y nadie se va a entristecer por ese nuestro paso, ni siquiera esos a los que hemos ayudado a sobrevivir. En el breve instante de nuestra historia nos la hemos ingeniado para envenenar al mundo. Lo hemos envenenado con nuestras ideas de progreso, eficiencia, mecanización. Hemos convertido en robot a nuestros esforzados pioneros. Hemos deshumanizado al mundo en el que vivimos. Los atacantes que vinieron del viejo mundo pudieron haber sido vistos como dioses por los aborígenes del continente, dice Henry Miller, pero muy pronto se desilusionaron. Pronto aprendieron a tenernos miedo y odio. Nosotros, los caras pálidas, fuimos quienes enseñaron a los indios a cortarle las cabelleras a los enemigos. Hemos actuado con la misma crueldad ante nuestra benevolencia, con diferentes puntos de vista sobre la vida. Nosotros fuimos los que suprimimos a la maravillosa comunidad oneida, así como a otras comunidades religiosas. A los indios les robamos su territorio e hicimos todo lo que pudimos para aniquilarlos y nunca intentamos darles alguna retribución. Tal parece que fuimos concebidos entre la violencia y el odio, como si hubiéramos nacido para saquear, violar y asesinar. Nuestros libros de historia barnizan las crueldades, las admoniciones y la conducta inmoral de nuestros líderes. Solo por ver un breve ejemplo, uno de los grandes hombres que hemos producido, Thomas Jefferson, tuvo un hijo ilegítimo con una esclava negra que estuvo a su servicio. Casi todos aquellos que forjaron nuestra gran democracia fueron esclavistas. Ellos pusieron los nombres de república y democracia, pero nunca las tuvimos. Ni siquiera ahora, unos cuantos patricios de familias poderosas gobiernan a este país. Aún en los tiempos de Walt Whitman, este territorio estaba cundido por la corrupción.
La poesía en hojas de hierba de Whitman es un maravilloso canto al yo, pero sus restantes escritos en prosa son una condena de la sociedad estadounidense. Hace algún tiempo vi un cuadro, este párrafo sí que me gusta a mí. Hace algún tiempo vi un cuadro enmarcadas las fotos de todos los vicepresidentes que hemos tenido. ¿Qué pudo haber servido para una exposición de la cursilería? ¿Qué pudo haber servido para una exposición de la cursilería? Algunos de ellos parecían criminales, otros imbéciles y los demás simplemente idiotas. Y a decir verdad, los presidentes no parecían mejores. Es seguro que los políticos y los hombres de Estado de todo el mundo se saben obtusos y zorrunos. Churchill no fue la excepción. El nombre de Lincoln es muy reverenciado, de Lincoln, aunque, en mi opinión, fue él con mucho el responsable de la guerra interna de secesión. Él tuvo el poder para evitar la confrontación entre los del norte y los del sur. Aquella guerra civil, como casi todas las de su tipo, fue una atrocidad de la cual el país no se ha recuperado del todo. Participar en la Primera Guerra Mundial fue, dicho sea, con dulzura un gran desatino. Nada más, vean ahora dónde está aquel gran enemigo de la humanidad. Guerra, guerra. Desde mi más interna infancia recuerdo todo aquello de la guerra entre España y Estados Unidos, la guerra ruso-japonesa, la guerra de los Balcanes, y así sin cesar, como Jean Giono dijo en su libro de Dreyfus, El rechazo de la obediencia, el capitalismo se alimenta de guerra, ni siquiera puede existir sin la guerra. En la actualidad, todos los partidos hacen la guerra, los partidos liberales, reaccionarios o los que sean. Los comunistas son tan asesinos como los capitalistas o los fascistas. Parece que el hombre nació para matar. Nuestro país ha destacado para que le enseñemos al resto del mundo cómo aniquilarse, incluyendo a la flora y a la fauna. El viaje a la luna llamó la atención por un momento del público. Sin embargo, hoy existe la sensación de que el experimento no tenía ningún buen propósito. El Pentágono se encargará de cosechar los beneficios. Muy pronto no habrá necesidad de uniformes, enfrentamientos ni disciplinas militares. Nos quedamos sentados donde quiera que nos encontremos y desde ahí manipularemos las fuerzas más mortíferas. Toda la guerra lejos de nuestra silla mecedora. No habrá necesidad de generales, almirantes ni nada de esa especie. Todos y cada uno de los hombres y mujeres y niños serán una bomba potencial. Cuando digo que nos estamos yendo por el caño del desagüe, incluso nuestros imitadores a lo largo del mundo, todos vamos a caer juntos al holocausto. Tal vez solo sobrevivirán los primitivos y algunas especies de bestias salvajes. Solo entonces posiblemente podamos ver que emerge una nueva humanidad. Es cierto que nosotros los ciudadanos, por ahora quienes sostenemos a la sociedad, no estamos preparados para enderezar el barco del Estado. Cada ejecución de una idea progresista es algo que nos lleva más y más lejos en dirección al pasado. Desde los primeros tiempos hemos tenido a nuestros gángsters, nuestros asesinos y nuestros políticos corruptos. Cuando hubo un tiempo bueno, limpio, feliz, según mis cuentas, nunca. Cuando niño empecé a oír historias sobre Tan Marijal, cuando niño vi a los policías a caballo atacando a las masas desarmadas en Union Square, parecían cosacos bien entrenados. Cuando yo era niño me hablaron de héroes, cuando el almirante Dewey, un simplón, y Teddy Roosevelt de San Juan Hill nunca me hablaron de Emerson, Thoreau ni Whitman. En aquel tiempo mi héroe era William Jennings Bryan, el orador de la lengua de plata. Después supe de Sing Sing, Dan Nemora, Leavenworth y otras por el estilo. El gran narrador de mi juventud fue O. Henry, pero nadie hablaba del hombre que lo impulsó a escribir, de Al Jennings, quien compartió con aquel su celda en la penitenciaría de Ohio. En mi barrio no había bibliotecas públicas ni librerías. Tuve que esperar hasta que cumplí 21 años para encontrar a Emma Goldman en la ciudad de San Diego, California, para aprender que había una palabra como cultura. Y gracias a ella
pude hacer un giro de Mark Twain a Federico Nietzsche. No solo los vicepresidentes fueron un montón de imbéciles y don nadies, sino también casi todo el país. Cuando grandes escritores, grandes pintores, grandes músicos hemos producido en estos siglos, es más fácil acordarnos de los haraganes famosos. Hace poco tiempo tuvimos el circo de Watergate. Al observar la reacción que tuvo la gente, uno puede suponer que nuestros políticos solo cometen errores triviales y que nunca cometieron ningún crimen. Muchas veces actuamos como si tuviéramos la convicción de que el mal puede ser erradicado de una vez por todas. Cuando Lincoln publicó su proclama de la emancipación, pensamos que le habíamos puesto final a la esclavitud. No habíamos imaginado los guetos del norte, con problemas raciales más atroces que los del sur. Junto a los esclavos negros, también a los esclavos blancos, esclavos de la era de la máquina. Todavía existe el Ku Klux Klan, también existe la mafia. No tenemos pogroms, pero igual florece y se robustece el antisemitismo. Me pregunto muy seriamente si hay algo de la civilización estadounidense que sea digno de elogio. Y no encuentro nada. Las prisiones son antros de vicio. Las escuelas tienen asentaderas para aprender qué. Hoy los maestros tienen miedo a los alumnos. Cada quien le teme a algo, encadena, y así hasta llegar a los gérmenes. Un atrevido nunca camina solo por la noche, y menos desarmado. Claro está que quien camina por las calles de noche es un sospechoso. Bueno, tiene la segunda parte y la tercera parte, y les cuento que vale la pena leerlo y escucharlo. Yo me tomo este tiempo con mucho placer. Ya se han vuelto muy comunes las conversaciones sobre enfermedades venéreas y la cultura de la droga. Ojo que esto lo escribe Henry Miller en el 2003. Dice, ya se han vuelto muy comunes las conversaciones sobre enfermedades venéreas y la cultura de la droga. Entre adolescentes se contagian. El porcentaje de estos pacientes es ya muy numeroso. Igual pasa con la afición por las drogas y el alcohol. Una nación de adictos si hasta la abuelita se emborracha. Y me dicen de la noble fuerza policíaca, nuestros supuestos protectores. ¿De cuántos crímenes son culpables? Nos inspiran sospechas y odio. Corrupción es la palabra severa que los califica. ¿Dónde están nuestros héroes? Hay que buscarlos entre los rangos deportivos. Por lo pronto, ahí tenemos al boxeador Muhammad Ali. Después será un jugador de fútbol americano, un pitcher zurdo. Si hemos tenido verdaderos héroes, pero la mayoría de ellos han sido asesinados o encarcelados. Hay muchos héroes silenciosos. Es muy peligroso ser un desplazado del status quo, aunque qué bueno. En un país donde se ha multiplicado un hombre al que llaman cuello blanco, protestante anglosajón, un monstruo creado por los tiempos, al mirar el pasado de Vietnam, me invade la náusea. Y todavía hay gente que califica de héroes a los veteranos de esa guerra, que Dios los perdone. Sin embargo, como cualquier otra inmundicia, yo también tengo mis héroes, mis ídolos. Formaron un abigarrado grupo. He aquí algunos. John Brown, el de Ferry Harper. Aguinaldo, el rebelde filipino que luchó un año contra Estados Unidos hasta su muerte. W. Burgar, quien mucho me influyó y terminara en Ghana después de padecer la cárcel. Emma Goldman, la anarquista que me abrió todo un mundo de cultura. Elizabeth Gurley Flynn de la IWW. Sacco Vanzetti, Malcolm X, Jack Johnson, Jack Dempsey, Charles Chaplin, Martin Luther King, Louis Smuts Armstrong, Charles Lindbergh, el general Robert E. Lee, Laurel Hardy. También amo a los Rocallosas, las grandes fumarolas, las montañas Blue Ridge, el Gran Cañón de Arizona, el estado de Arkansas, los indios Hope, Joe Louis, Buffalo Bill, Thomas Jefferson, Bill Nighy, el burlesque, sobre todo el de Minsky en la avenida Segunda en la ciudad de Nueva York, Frank Kramer, el campeón ciclista, Pocahontas, los ferry y los caballos de fuerza en los motores, la ópera del Metropolitan, las películas mudas y muchas estrellas del vodevil. Adoré a Elsa Yanis, Harpo Mas, Greta Garbo y mil más.
Y termina diciendo así don Henry Miller. Esto es la parte periodística de Henry Miller. Aunque mis palabras pueden sonar amargas y desagradables, yo no odio a los Estados Unidos, ni a los estadounidenses. Al mirar nuestra historia agitada, podríamos decir lo mismo de otros países, de los llamados civilizados. Como antes lo había dicho, no puedo pensar en individuos de cualquier gran país del mundo que piensen como pigmeos. Estamos felices de ser lo que somos. No tenemos necesidades de cambiar. Seguramente es indispensable el verdadero pensamiento que civilice al ser humano. Entre todos los pueblos civilizados del mundo, descubro al estadounidense como el más desasosegado, el más insatisfecho, el idiota que puede cambiar el mundo a su imagen y semejanza. En el proceso de mejorar al mundo, como él tontamente imagina, lo está envenenando y destruyendo. El poeta Walt Whitman se dio cuenta de todo esto desde hace más de 100 años. Él se refirió a nosotros como una nación de lunáticos. Walt Whitman bien podría ser el más grandioso estadounidense que ha existido. He aquí las propias palabras de Whitman, escritas hace como 100 años. Él está hablando de finales del siglo XIX. Adelante, mis queridos estadounidenses, conduzcan sus caballos más allá, excitación, dinero, políticos, abran todas sus válvulas, que prosigan columpiándose y exprimiendo a los demás. Muy pronto tú estarás bajo ese momento que no podrás detener aunque quisieras. Solo dejen provisiones a tiempo, viejos y nuevos estados, para construir algunos miles de manicomios, porque están en el camino propicio para crear toda una nación de lunáticos. Este documento tomado de Google, de Wikipedia, en el original se usa la expresión alemana Augespiel, que tiene varias acepciones, traducción de José Vicente Araya. Muchas gracias a Diana Castro, muy amable a Mario Álvarez, a Mauricio Navas, a Mónica Blanco, a Sandra López Osorio y de igual manera a Natalie Rizzo. Wilton Rizzo les desea una feliz tarde y que siempre, siempre hagamos cooperativas y fondos de empleados con principios y valores y respetemos los códigos de buen gobierno. ¡Felicidades! Por Colibrí, la Radio Eco, presentamos periodismo y literatura. Están aquí las notas, los libros, los estilos, los registros, las voces y sus protagonistas. 10 años consecutivos de credibilidad. Por Bogotá es TV, sin lugar a dudas, el canal de streaming de la multimedia ecosolidario.com.co, líder en periodismo social en América.